honras y glorias a Dios por este privilegio grande que nos concede poder terminar lo que es una semana más en la materia, en el trabajo, en la labor, pero con un deseo grande de podernos acercar, levantar siempre con una palabra de parte de Dios para el oído, para el corazón nuestro. Es muy importante reconocer cuando Dios nos habla, lograr comprender cuando Dios nos habla por medio de su bendita y poderosa palabra, cuánta necesidad, cuánta angustia y desesperación hay en la vida del ser humano, y sabe que a veces es porque estamos atados en un pasado, estamos atados en una vida que llevamos hace muchos años atrás. No te permite ser libre en el presente, no te permite comenzar a querer comprometerte o a querer realizar diferentes proyectos en el futuro. No te permite, estás totalmente bloqueado, estás totalmente turbado, estás encarcelado, prisionero en un pasado, cuando Dios por medio de la palabra siempre trata de motivar, Dios por medio de la palabra siempre tratando de impulsar, sacarnos adelante, que levantemos nuestra frente en alto, independientemente lo que hayamos hecho ayer, independientemente lo que vengamos arrastrando desde hace mucho tiempo atrás. En la palabra siempre encontraremos la motivación, siempre encontraremos ese impulso, siempre encontraremos ese Dios que se compadece en restaurar, libertar, romper cadenas. Y sabe, en esta bendecida tarde engrandezco ese nombre que es sobre todo nombre, por ponerme el deseo de venir una vez más y pararme en esta calle. Jamás ni nunca ha sido un pensamiento para venir a turbarle, a molestar su descanso, a incomodarle su momento de siesta. Jamás y nunca ha sido en nuestra mente podernos acercar con esa idea, con ese propósito, sino siempre dejarle una palabra que es para poder motivarlo, para poder levantarlo, porque muchos andan caminando, pero el pasado lo andan arrastrando. Muchos andan caminando, pero el pasado es una carga que no se pueden quitar. Es una carga, el pasado es una carga que día con día les va haciendo perder la fuerza, día con día les va incomodando, les va turbando la felicidad, la libertad que ellos quieren tener. Pueden tener mucho éxito, pueden estar prosperados materialmente hablando, quizá no les haga falta absolutamente nada, pero hay un pasado que toca la puerta siempre, hay un pasado que se presenta y comienza a servir de obstáculo, comienza a servir para incomodar, para quitar aquella seguridad, aquella confianza que usted se sentía en sí mismo. Día con día usted dice: ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo ser libre? Pero sabe que a veces encuentras a alguien, un consejero, que no te motiva para impulsarte, no te motiva para levantarte los ánimos, sino al contrario, para desconsolarte, hacerte sentir triste. Pero cuando vamos a la palabra, encuentras siempre cómo Dios se acercaba, cómo Dios impulsaba, llevaba hombres con una palabra poderosa para restaurar los ánimos del hombre, del ser humano, para levantar, proponerse, exponerse al servicio de Dios, no por una obligación, no por un compromiso, sino siempre Dios queriendo, tratando de quitar la carga del ayer, la carga del pasado. Y sabe, hay muchas personas que parecen en sus corazones un cementerio, con tanta tristeza, con tanto dolor. Dentro de sus corazones hay una frustración que no les permite ser libres, hay un desconsuelo que no les permite ser libres, ¿sabes? Aguardando restos de tristeza, de tanto dolor, de tantas cosas que pasaron en el ayer. Y eso ahí les está permitiendo estar amarrados, estar sujetos. Pero ¿sabe? Dios habla por medio de su bendita y poderosa palabra.
Dios hablaba en una nación que se quedaban también con las victorias que tuvieron hace el tiempo pasado, pero no estaban pensando en un futuro, no estaban pensando en un presente de algo que Dios pueda hacer también, porque a veces nos quedamos también solamente enfocados en la prosperidad que tuvimos hace muchos años atrás, y ahora estamos experimentando pobreza y ahora estamos experimentando calamidad, y nos quedamos también encarcelados en eso. Pues en esta bendecida tarde yo agradezco a Dios por el impulso, el deseo, el anhelo que pone de poder salir de estas cuatro paredes y de poder presentarnos a estos lugares, porque hay mucha persona que no se acerca a Dios porque todo el tiempo pasa pensando en el ayer, todo el tiempo pasa pensando en el pecado, en la falta, en el daño que hace muchos años atrás causó. Ahí se ha quedado encarcelado. Pero sabe, la Biblia nos enseña, bendito sea Dios, en el capítulo 43 del libro del profeta Isaías, versos 18 y 19, Dios dice en su palabra que no traigamos a memoria las cosas pasadas, ni recordemos las cosas antiguas. ¿Sabe por qué? Porque Él hará cosas nuevas, dice la Biblia. Bendito sea Dios, a la motivación que Dios le daba a esta nación en aquel tiempo, la palabra que Dios enviaba, bendito sea Dios, por medio del profeta en aquel tiempo. Esa palabra tiene el poder, la autoridad que en aquel mismo tiempo, en el mismo tiempo, ahora en la actualidad, tiene el mismo poder, la misma autoridad, porque el mismo Dios enviaba ese mensaje. El mismo Dios de ahora, de este año, también es el mismo de aquellos tiempos, y recordando, motivándonos a todos nosotros, bendito sea nuestro Padre Celestial, que no traigamos a memoria las cosas pasadas, que no nos esclavicemos en las cosas antiguas, porque Él hará cosas nuevas. Él sacará, dice la Biblia, ríos en la sequedad, abrirá caminos allá en la soledad. Dice la palabra que Él estaba hablando de lugares desiertos, de lugares de soledad, de lugares de tristeza. Estaba dando a entender que en el desierto Él tiene el poder, la autoridad para poder sacar agua. Él tiene el poder y la autoridad para poder crear una fuente de agua fresca. Bendito sea Dios. Allí dice, iba a abrir caminos en la soledad. Está dando a entender, a darnos a comprender a nosotros que donde no crees que haya salida, Dios es la salida. Donde no crees que puede abrirse un camino, Dios abre puertas. Bendito sea nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para sacarnos de esa soledad. ¿Para qué? Para sacarnos de esa tristeza. ¿Para qué? Para sacarnos de esa opresión que nos tiene atados, que no nos permite ser libres, aunque nos miremos físicamente, literalmente, nuestro cuerpo se mira fuerte, se mira con una capacidad enorme, que dice la persona, no necesita de Dios, pero dentro de él la tristeza lo invade, dentro de él la soledad lo abraza, dentro de él hay una opresión que lo permite, ahí lo tiene esclavo, que no lo permite que o esta persona pueda ser totalmente libre. Pero sabes qué lindo, cuando Dios enviaba la palabra, Él comienza a decir, dándonos a entender, sepulta el pasado, dándonos a entender, ser libre del ayer. No permanezcas ahí con esa esclavitud, no permanezcas ahí con esas ataduras, no permanezcas ahí oprimido por todo esto. Y sabes qué sucede ahora en estos tiempos, la gente busca una manera de poderse liberar, la gente busca una manera de poderse sentir un poco descansado, un poco libre de ese tiempo del ayer. Y sabes que están consumiendo alcohol, consumiendo drogas, prostituyéndose en agrupaciones ilícitas y haciendo tantas cosas que verdaderamente nunca van a traer la paz al corazón del hombre. El fruto de todo esto jamás será libertad, el fruto de todo esto jamás será tranquilidad, el fruto de todo esto añadirá tristeza a la tristeza, el fruto de todo esto
añadirá más lamento a los lamentos. Eso es lo que está pasando, eso es lo que va a pasar. Pero sabes qué lindo, cuando vas a la palabra, Dios te vuelve a repetir, Dios te vuelve a decir: no traigas a memoria, no estés pensando en las faltas del ayer, no estés pensando en los errores del ayer. Bendito sea Dios, no los traigas a memoria, no recuerde las cosas antiguas, porque Él tiene el poder para hacer cosas nuevas. Él tiene el poder para hacerte reflejar, Él tiene el poder para sentarte en lugares donde nunca has pensado llegar. Él tiene el poder para hacerte resplandecer en un mundo lleno de oscuridad, en un mundo lleno está totalmente nublado, donde no miras la claridad para ese problema que estás viviendo, para que no miras la luz para esa condición que estás llevando. Pero Dios en la palabra, Dios en su gran misericordia, Él vuelve y nos llega a recordar por medio de su bendita palabra que no permanezcamos presos en la vida del ayer, no permanezcamos presos en los problemas del ayer, no permanezcamos esclavizados en las cargas del ayer. Aleluya. Y sabes, y un corazón que siguen vivos. Pero mira, bendito sea Dios. Y ahí se han ido todas las ilusiones que tenía. Aquellas ilusiones que tenías cuando vienes a recordar la vida que has llevado. Vuelves a perder la ilusión, vuelves a perder la fuerza, vuelves a perder el ánimo y te quedas allí atado en los recuerdos. Y eso no los hace dar a ser libres, sino que nos hace permanecer. Mira, nos hace permanecer encarcelados en los muros de la tristeza y la desesperanza. Ahí nos hace permitir, cuando nosotros no queremos dejar de pensar en el ayer, no queremos dejar de pensar en todas las cosas que nos han esclavizado. Y en la palabra vas a encontrar que hubieron hombres que pudieron levantarse, hombres que pudieron recuperarse, porque nunca se sujetaron en la vida que anteriormente llevaban, sino que ellos, dice la palabra, que se acercaron, clamaron al Dios vivo, al Dios que tiene poder, al Dios que tiene autoridad. A este Dios le clamaron. Y sabes que dice la Biblia, ese Dios los hizo ensanchar, ese Dios los hizo prosperar, ese Dios los hizo crecer, ese Dios los libertó. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Y ese Dios de esos hombres es el Dios de ahora también. Un Dios que cuando el hombre se presenta con toda la carga que lo ha tenido frustrado, ¿sabes qué es lo que Él hará? Te va a quitar todo ese peso que estás llevando, te va a quitar esas cadenas que te han atado, te va a quitar esas vendas que te han mantenido quieto, que vas caminando pero te golpeas, vas caminando pero te tropiezas, vas caminando pero te quedas quieto por un tiempo y ya no vuelves a levantarte. Dios tiene el poder para quitarte todo esto. Dios tiene el poder, bendita sea la misericordia de Jehová, para levantarte y hacer algo diferente y hacerte resplandecer. En la Biblia encuentras a un hombre llamado Jabes. La palabra Jabes se dice que significa causante de dolor. La palabra Jabes posiblemente se dice que significa causante de tristeza. ¿Y sabe por qué su madre le había puesto ese nombre? Porque dice la Biblia que ella decía: con dolor en el tiempo que te di a luz me causaste dolor, me causaste tristeza. Mira qué tremendo. En la misma casa le recordaban el pasado, en la misma casa le recordaban la vida antigua, en la misma casa le decían: cuando tú naciste vino la tristeza a la familia, cuando tú naciste vino el sufrimiento a la familia, cuando tú naciste trajiste dolor, trajiste pobreza. A ver cuántos, bendito sea Dios, en este tiempo hay que la misma familia le está diciendo: cuando tú naciste vino dolor, cuando tú naciste hubo angustia, cuando tú naciste hubo desesperanza, cuando tú naciste. Mira, hasta este momento permanecemos atados y eso te hace sentirte tan triste y eso te desconsuela, porque la misma familia te está desanimando, la misma familia te está recordando el pasado, la misma familia te está recordando la tristeza, el dolor que ha traído cuando tú naciste. Pero sabes que dijo David: no interesa que mi
padre me abandone, no interesa que mi madre me abandone, lo importante es que Dios me levantará con todo, lo importante es que Dios me hará resplandecer, lo importante es que hay un Dios que no me abandona. Y ese mismo Dios de Jabe, en el cual dice la palabra que su madre decía, le pusimos Jabe por el sufrimiento que causaste, le pusimos Jabe por el dolor que trajiste, bendito sea Dios. La Biblia dice que Jabes no se desconsoló cuando le recordaban, Jabes no se desanimó cuando le recordaban su pasado, sino que ¿sabes qué hizo? Jabes clamó a Jehová, Jabes buscó de Jehová, Jabes pidió ayuda al Dios de los cielos, dice la palabra. ¿Sabes? Y esto pasa ahora también. Hay familia que te recuerda tu pasado. Hay familia que ya estás tranquilo sentado y te dicen, cuando tú naciste, qué desgracia, cuando tú naciste, la miseria que nos vino, cuando tú comenzaste a crecer, la enfermedad que traías en tu cuerpo nos ha dejado ahora como estamos y te tienes ahí frenado. Pero en esta bendecida tarde yo vengo a compartir esta palabra con usted. Dios está diciendo, no vivas en el pasado, libértate del pasado, restáurate del pasado, levántate del pasado, sepulta en tierra ese pasado. Bendita sea la misericordia de Jehová, porque dice la palabra que cuando venimos en Cristo las cosas comienzan a ser nuevas. Cuando nos presentamos a Jesús todo comienza a ser diferente, dice la palabra. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Y por eso somos motivados, porque hay mucha gente dentro de esas cuatro paredes que está siendo despreciada. Quizás has tenido éxito, quizás has sido bendecido, has sido prosperado, pero siempre hay un pasado que te amedrenta, hay un pasado que te entristece, hay un pasado que te hace sentirte solo, hay un pasado que te hace sentirte abandonado. Pero en esta bendecida tarde, por medio de la palabra, vengo a dejarte esta palabra y a decirte, no vivas en el pasado, libértate del pasado, rompe esas cadenas, rompe esas ataduras. Bendito sea Dios. Y mira, ¿sabes qué hizo Jabe? Se presentó a Jehová y solamente le dijo, si me haces crecer, si me levantas. Y sabes qué dice la Biblia, Dios respondió, porque Dios no te va a ignorar, Dios no te va a abandonar, Dios no te va a menospreciar. Y sabes qué dice la Escritura, hizo Dios ensanchar a Jabe, hizo Dios prosperar a Jabe, hizo Dios, dice la Biblia, que este hombre fuera ilustre, tuviera, mira, gran conocimiento, tuviera gran sabiduría, tuviera gran entendimiento. Eso fue lo que hizo Dios con este hombre llamado Jabe. Así es Dios con el hombre. Cuando venimos a Él no te va a preguntar en tu pasado, Él lo conoce. Él no te va a preguntar en tu presente, Él lo conoce. Él no te va a preguntar qué proyectos tienes para el futuro, Él ya los conoce. Pero cuando venimos a Él, eso es lo importante. No hay nada ni nadie que vaya a detener lo que Dios hará contigo. No hay nada ni nadie que vaya a obstaculizar lo que Dios ha proyectado contigo, siempre y cuando vengamos totalmente desconectados de un pasado, siempre y cuando vengamos totalmente reconociendo y diciendo, no puedo soltar esa carga, no puedo abandonar esa carga. Dios te la va a quitar, Dios la sepultará, Dios te la llevará a lo profundo de la mar y te dejará totalmente libre. Aleluya. Eso es lo que Dios hace. ¿Y sabes qué? Por eso Dios no quiere que el hombre viva encarcelado en la tristeza y en la desesperanza. Dios no quiere eso para el hombre. Y entonces, ¿por qué tanta tristeza, tanta desesperanza? Es porque nosotros así queremos vivir. Es porque nosotros nos hemos sujetado a eso. ¿Y sabes cuál es el otro gran problema que se está dando? Ahora en día no queremos entablar una conversación con Dios. Ahora en día no queremos escudriñar su bendita y poderosa palabra. Ahora en día no queremos escuchar el consejo de la palabra. Estamos mirando los errores ajenos. Estamos mirando las faltas ajenas cuando yo mismo no me estoy mirando. Y eso es lo que está pasando. Más ahora el hombre que se enfoca en otro hombre. Lo más importante es que hagas lo que Jabes hizo. Lo más importante es que escuches la voz de Dios que le dijo a este pueblo, a esta nación: no traigas a memoria las cosas pasadas, no estés pensando en las cosas antiguas, déjala. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Y aunque alguien te lo recuerde, que eso no te quite el proyecto que Dios tiene para contigo ahora en el presente, para un futuro mejor. No te lo quite, no te entristezca
desfallezca, no te sientas desconsolado, no pierdas la fuerza. Al contrario, solamente preséntate y dile como hizo Jabes: Dios mío, ayúdame, Dios mío, levántame. Y este hombre fue crecido, este hombre fue prosperado, este hombre ensanchó, dice la palabra. La palabra ensanchar quiere decir expandirse. Fue grande, tuvo grandes propiedades. ¿Por qué? Porque Dios así lo permitió. Aunque su misma familia, su propia madre decía: eres causante de tristeza, él dijo: no interesa lo que me estén recordando, no interesa lo que me estén señalando, yo me voy a levantar y voy a honrar ese nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. ¿Sabes? No vivas en el pasado. Su amor es tan grande, su misericordia es tan grande. Y por eso cuando salimos a predicarte la Biblia, no vengo a mencionarte a un hombre de una congregación respetando la ideología de cada hombre y de cada mujer. No vengo a obligarte a que hagas lo que no quieras hacer. No vengo a presionarte que me tengas que oír. No, si quieres, lo escuchas. Si quieres, busca de Dios. Pero lo importante es hablar lo escrito en la palabra. No para generar contiendas, no para airarnos y comenzar y terminar peleando, sino solamente para decirte que te enfoques en la palabra de un Dios que tiene poder, que te enfoques en la palabra, una palabra que tiene poder y autoridad para poderte cambiar, para poderte administrar, para poder restaurarte, para poder glorificarte de una manera tan espectacular, tan linda, tan preciosa, tan única en tu vida, en nuestra vida, si nosotros se lo permitimos. Aleluya. Así es Dios con el hombre. Y sabes que en la Biblia hay muchos ejemplos donde Dios nos viene hablando de esto. Ahí en el libro de Jueces, capítulo 11, ahí encuentras a un hombre llamado Jefté. La Biblia dice que Jefté era hijo de una ramera. En aquel tiempo, esa clase de personas, ese tipo de hijos, no tenían palabra, no tenían voto, no tenían validez. O sea, como decirlo, no había algo que lo respaldara a este. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Su padre Galaad, cuando con su esposa concibió hijos, la Biblia dice que estos jóvenes comenzaron a crecer, estos niños comenzaron a crecer, y se dieron cuenta que Jefté no era hijo de ellos. ¿Y sabes qué pasó? No era hermano de ellos, sino que era hermanastro. ¿Y por qué? Porque era hijo de una ramera. Y en ese tiempo, en esa sociedad de ese tiempo, era tan rústico, tan ordinario, que ¿sabes qué es lo que hacía? Lo expulsaba mejor. Este es hijo de una ramera, no tiene parte con nosotros, no puede participar de nuestra herencia. Y lo expulsaron, dice la Biblia. Jefté le tocó que salir huyendo de ese lugar. Su padre Galaad no respondió por él. Su padre Galaad sabía que este joven no tenía voto, palabra, ni voto, ni nada en ese lugar. ¿Y sabes qué hizo? Se tuvo que ir. Pero me enseña la palabra que Galaad, llegaron los enemigos de él y le hicieron guerra y comenzaron a avanzar. Y estos hombres, dice la Biblia, se recordaron de aquel que habían expulsado, se recordaron de aquel que era hijo de una ramera y lo fueron a buscar. Los hombres de Galaad fueron a buscarlo. ¿A qué quiero llegar con esto? Que él sabía que por ser hijo de una ramera no tenía parte ni arte en ese lugar. Él no tenía poder ni autoridad ni palabra en ese lugar. Entonces cuando estos llegan a buscarlo, la Biblia dice que él estaba allí, se fue a esconder y muchos hombres ociosos le seguían. ¿Qué es alguien que es ocioso? No le gusta hacer nada, solamente le gusta hasta estar estorbando, incomodando. Pero ¿sabes qué dice la Escritura? Llegaron a buscarlo y el pasado no lo detuvo a este hombre. El pasado no lo esclavizó. El pasado no lo ató y le dijo: tú eres el hijo de una ramera, tú no tienes valor, tú no sirves en esa ciudad, a ti no te miran con buenos ojos en esa nación. Sino que dice la palabra que este hombre dijo: ¿y qué voy a ganar si yo llego a ese lugar? Peleo contra los
nuestros enemigos y logro vencerlo. ¿Sabes qué le dijeron? Vas a ser caudillo en ese lugar. La palabra caudillo es como decir ministro de seguridad en El Salvador, ministro de seguridad en esta nación. O sea, que estaba diciendo, era el que iba a gobernar las autoridades en esa nación. Alguien que no tenía poder, alguien que no tenía validez, y él no se puso a esclavizar en el pasado, él no se puso a pensar en el pasado, sino que dijo, me levantaré, me presentaré. Y ¿sabes qué dice la Biblia? Dios le dio la victoria. ¿Sabes qué dice la palabra? Dios lo hizo exitoso, terminó siendo caudillo de aquel lugar. Alguien que ya no era abandonado, alguien que ya no era ignorado, alguien que no estaba atado en el pasado, no estaba atado en el ayer, sino que dijo, voy a ser más que vencedor. Y eso es lo importante, era respetado en ese lugar. Después que la gente lo miraba como el hijo de la ramera, lo miraban como alguien de respeto. Después que la gente decía, este es el hijo de la perdida, este es el hijo que no tiene valor, este es el hijo que no tiene nada que ver con nosotros. Después llegaban, le guardaban respeto, le guardaban reverencia. Pero ¿qué fue lo que pasó en Jefté? El pasado no lo ató, el pasado no lo esclavizó, el pasado no lo amedrentó, sino que se levantó y fue hombre guerrero, dice la palabra. Bendita sea la misericordia de Jehová. Pero ¿sabes qué lindo es? Los ejemplos que le he puesto es que era gente que no vivían en el ayer, no vivían en el pasado, no vivían atados en las cosas del ayer, sino que se libertaban y se presentaban a Dios confiando que Dios no los dejaría avergonzado, confiando que Dios los iba a levantar para honra y gloria de Él, confiando que Dios los iba a hacer hombres vencedores. Aleluya. Y sabes, eso es lo que Dios quiere ahora con usted también. Eso es lo que Dios quiere ahora con nosotros también. Que no vivamos atados en el ayer, que seamos totalmente libres, que vengamos y el pasado que no te haga eco, ignóralo. Jabes triunfó porque él no se esclavizó en las palabras que le decía la familia. Jefté triunfó porque no se esclavizó en los recuerdos que le venían. Y por eso dijo Dios con el profeta Isaías, no traigas a memoria las cosas pasadas, ni recordemos las cosas antiguas. Yo hago cosas nuevas. Caminos en el desierto, caminos en la soledad, Dios lo puede hacer. Y por eso te predico lo que dice la Biblia, como se lo diga anteriormente, respetando la ideología o el conocimiento de cada uno de ustedes. Pero sí te tengo que hablar lo que dice la Escritura. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Solamente quiere que sepultes, que ignores todo lo que pasó ayer o hace muchos años atrás, y que te acerques a Él. Él te va a levantar, Él te va a restaurar, Él te va a poner en alto. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Y en esta bendecida tarde, agradezco ese nombre, que es sobre todo nombre, por este privilegio que me ha concedido, poder compartir esta palabra con usted. No vivas en el pasado. Isaías capítulo 43, versos 18 y 19. Pero no me quiero separar, no me quiero apartar de este lugar sin antes hacerles ese llamado, hacerles invitación. Si cree que el mismo Dios que restauró y levantó a Jabes, restauró y levantó a Jefté, puede hacerlo contigo también, yo te invito, haz esta breve oración conmigo. Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Acércate a Él, Él no te va a ignorar. Acércate a Él. La familia te puede recordar el pasado, los amigos te pueden recordar el pasado, en el colegio, en el trabajo, donde estés te pueden recordar el pasado, pero Dios no te lo va a recordar. Dios te va a levantar. Así que si tú lo crees, yo te invito, haz esta breve oración conmigo. Con el corazón creo para justicia, con la boca confieso para salvación. Él es bueno y es perdonador, grande en misericordia para con todos aquellos que le invocan, dice la Biblia. Así que si usted lo cree, yo le invito, haga esta breve oración conmigo. Alabados a Dios. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios, que un día moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste. Y te recibo hoy
como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame este libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Si ha hecho esta oración, les felicito. Unos consejos le doy: ore diariamente, lea palabra de Dios, busque donde congregarse, donde se le predique palabra de Dios. Evangelista Mateos, en su capítulo 24, versículo 13, me enseña y me dice la Biblia: el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y que el